Y muchas gracias a todos los que estáis esta mañana por aquí, con la sana intención de compartir y efectivamente con la sana intención de iniciar un proceso que ojalá no moleste mucho en el trabajo y en lo que os ocupa ahora de elaboración, de soñar una diócesis de Teruel-Albarracín ajustada a los tiempos y de elaborar un plan de pastoral precisamente para ello, ¿no? Esta mañana, efectivamente, al leer el Evangelio, digo, parece que nos lo han puesto a huevo, iba a decir, ¿no? Es decir, como anillo al dedo, discernir los signos de los tiempos, ¿no? Y me acordaba mucho de una expresión que tuvo quien fue general de la compañía, el español Pedro Arrupe, que decía: nada me da más miedo que intentar proponer las respuestas de ayer a las preguntas del futuro, a las preguntas del mañana. Y es la tendencia que tenemos, yo creo que todas las personas, ¿no? Ayer me pasaba un amigo de la pandilla un chiste de estos que solemos mandar por WhatsApp, que dice: ¿os acordáis de esa emisora que ponía música para viejos? Pues ahora ya empieza a poner música buena. Seguramente porque los que escuchábamos la música de esa emisora antes os parecía para viejos y los viejos ahora somos nosotros, ¿verdad? Bueno, la historia de la Iglesia y la historia del pueblo de Israel no solamente es encontrar la presencia de Dios en el mundo, ¿verdad?, sino encontrar la presencia de Dios en la historia que hombres y mujeres del mundo hacen. Eso ha sido así desde el comienzo y eso ha dado siempre muy buen resultado. No creo que para los tiempos anteriores, y tanto más para quienes sois más mayores, las cosas ya han sido más fáciles que ahora. Igual lo que pasa es que ahora recordamos con nostalgia en otros momentos, ¿no? A lo mejor los parámetros han ido cambiando, pero en esencia la especie humana sigue siendo la misma y probablemente lo que anida en el ansia y en el anhelo y en el corazón y en la mente de las mujeres y los hombres a lo largo de nuestra historia como especie en el planeta Tierra, ¿verdad?, pues sean muy parecidas. Cambia el contexto, cambia la cultura, cambia el lenguaje, cambia la forma de preguntarnos y de responder probablemente a lo mismo. Luego igual aludimos otra vez, pero en algún momento yo creo que nuestra cultura, sobre todo la de la gente más joven, o cuando éramos más jóvenes, tuvo un cierto orgullo, ¿no?, de mirar hacia detrás, mirar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los comienzos del siglo, y nos parecía que estábamos en un momento de mucho más desarrollo, quizás tecnológico, quizás de conocimiento, de una mayor liberación. Y llegó la COVID-19, llegó la epidemia, ¿verdad?, y llegó de un día para otro, y tuvimos que tomar la misma medida que veníamos tomando desde la Edad Media: recluirnos en nuestra casa, cerrar las ventanas y las puertas, no tocarnos, para no transmitirnos la peste, ¿no? Y uno cae en la cuenta de que ese orgullo que podíamos tener, sobre todo los occidentales, ¿no?, creídos quizás de que estábamos alcanzando cuotas de desarrollo que igual no habíamos alcanzado nunca, y de repente el mundo era mucho más pequeño y las conexiones eran muchas más rápidas, y de repente hay episodios que nos ponen otra vez en la realidad natural y material que tenemos. Y tenemos que recordar las medidas que también como especie, ¿verdad?, como humanidad hemos ido tomando. Así que una invitación a un proceso que va a tener como 3 momentos. Lo de hoy es para abrir boca y para que podamos debatir un poco entre nosotros. Claro, cuando uno prepara esto con cariño y con responsabilidad, pues yo procuraba ponerme a veces en la tesitura de todo depende de ti, a ver si aciertas, ¿no? Bueno, es algo que a mí me motivaba para tomarme las cosas en serio y no venir aquí a decir, bueno, pues ya veis, ¿no?, hoy ha salido un día nublado. Pero por otra parte es el convencimiento de que la verdad no está entre las orejas, sino que la verdad está entre las narices. La verdad está en el diálogo, está en el encuentro. El símil que tantas veces hemos puesto, ¿no?, describamos un elefante y los ciegos describiendo el elefante por lo que tocaban, y uno tocaba la trompa y decía, bueno, pues eso es una cosa larga y así un poco fofa, y el otro tocaba la pata y decía, no, estos son unas columnas muy duras,
Y el que tocaba el rabo pues decía, bueno, pues tiene pelillos, y todos estaban describiendo el elefante, pero cada uno la parte que le estaba tocando tocar. Yo creo que lo que yo pretendo de alguna manera es sugerir, provocar algunas reflexiones, compartir con vosotros, y en ese sentido nunca agradeceré lo suficiente a vuestro obispo la invitación en una conversación en Madrid, en la jornada de puesta en común del trabajo que habíamos hecho en cada diócesis con motivo del sínodo. Me pidió si me animaba a darle un par de vueltas a la cabeza acerca de características de la sociedad y la cultura actuales que pudieran ayudar en el proceso de evangelización en Teruel-Albarracín. Yo le dije que sí, y se lo tengo que agradecer porque eso me obligó a leer, me obligó a pensar, me obligó a hablar con unos y con otros, a compartir también con mis compañeros de CVX, de la Comunidad de Vida Cristiana, a rezar algún rato también, ¿no? Pero sobre todo con la idea, insisto, de que sea un pistoletazo que nos permita esta mañana compartir un poco, ojalá abrir boca, para un segundo momento que entiendo yo que es el más importante. Ayer lo hicimos también con los laicos que estaban, ¿no? Yo he preparado como una ficha, diríamos, ¿no? Como un esquema, que lo que pretende es fundamentalmente que durante unas semanas o de aquí a Navidad pues podamos dedicar un rato personal y comunitariamente en nuestra parroquia, en nuestro grupo, en nuestro movimiento, en la cofradía, ¿verdad? Pues a darle un par de vueltas a esta situación, a intentar aterrizar, para recogerlo en la semana de teología en enero y ojalá pues sacar alguna conclusión que junto con los otros ingredientes que estáis trabajando pues ayude en la elaboración de este actualizado plan de pastoral. Vale. Os hemos entregado ahí un esquemita, bueno, pues sobre todo para que veamos un poco por dónde andamos, por dónde nos vamos moviendo. Yo lo que os iba a proponer para esta mañana es contaros algunas mentiras, compartir algo de lo que yo he venido pensando, sugerir después que nos podamos reunir, pues no sé, en grupos de 3 o de 4, pues para tener un poco de eco y para empezar también a compartir, a lo mejor para matizar, a lo mejor porque creo que Alfonso se equivocó diciendo esto, creo que en cambio a lo mejor acertó en esto otro, o yo hubiera añadido, o yo no hubiera dicho. Bueno, que haya un poco de debate entre nosotros. Y también qué os parece la ficha que vamos a compartir y que os vamos a entregar después al final. Y después de ese tiempo un poco de debate entre grupitos, también para abrir boca del debate, pues nos volvemos a ver un poco como ahora en asamblea. No sé si tanto para preguntar al ponente, que también, por supuesto, sino también para debatir entre nosotros. Bueno, eso es un poco el plan de la mañana, sin café, así que hay que venir cafeteado. Bueno, muchas gracias, de verdad, por la invitación a meterme en vuestra casa. Yo pertenezco a la diócesis de Salamanca, pero antes de pertenecer a la diócesis de Salamanca, yo pertenezco a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Jesús. Hoy estoy en Salamanca y encantado de estar en Salamanca, pero mañana podría estar en otro sitio, ¿verdad? Y yo creo que como está el compañero que está en la diócesis de Zaragoza y ahora está en su pueblo, este intercambio yo creo que no hace otra cosa que bien. No que haga bien el que venga Alfonso, sino el poder abrir también las puertas. Así que muchas gracias por vuestra invitación. Y vamos entonces con ello. Y querría empezar, os lo he puesto ahí en este esquema que tenéis, con una confesión para presentarme, ¿no? Realmente soy padre de familia, estoy casado con la más guapa del barrio, digo coloquialmente siempre, Vicente Altaba la conoce y da fe de que es así, pertenezco a la Comunidad de Vida Cristiana y soy un hombre que va aprendiendo humildemente en las cosas que le van pasando y de la mano, pues efectivamente, de la espiritualidad cristiana en definitiva, ¿no? Va aprendiendo a concretar un convencimiento que para mí va siendo, y para ti seguro que también, mucho más que filosófico y mucho más que teológico, ¿no? Y es el convencimiento personal que arranca de mirar activamente, contemplativamente, serenamente, mirar cómo Dios habita las criaturas. Mirar cómo Dios trabaja en las criaturas, como un jornalero sin sábado y domingo. Cómo Dios se da en todo lo que hay y en todos y todas
los que estamos. Y una constatación también compartida con el Papa Francisco, y que estoy seguro de que cualquiera de los que estamos aquí, como todos los que estábamos ayer, cada uno trabajando donde estamos, cada uno ocupándonos de las tareas que nos correspondan, si le preguntáramos o si te preguntáramos o si me preguntaran de dónde nace el deseo de transmitir la fe, de dónde nace el deseo de evangelizar, de dónde nace el deseo de continuar llevando el mensaje de Jesús y las implicaciones personales, comunitarias, sociales, me atrevería a decir que hasta sociopolíticas, ¿no?, que derivan del Evangelio. ¿De dónde nace ese deseo? El Papa Francisco, en el Evangelii Gaudium, en el número 8, dice: ¿dónde está el manantial de la acción evangelizadora? Allí está el manantial, dice, porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo poder contener el deseo de comunicárselo a otros? Estoy convencido de que en el fondo de cada uno de nosotros no nace el deseo, por ejemplo, de renovar un plan de acción pastoral, porque a lo mejor nuestros destinatarios nos lo estén pidiendo, igual no nos lo piden, ni porque la realidad que vayamos a transmitir, el querigma, decía ahora nuestro obispo, ¿no?, claro que permanece, claro que Dios, lo sabemos muy bien, no necesita que nosotros hagamos A o que hagamos B. Nace de nosotros, del encuentro que tú y yo hemos tenido con dos realidades. Una, la realidad de Dios, que a ti te ha cambiado la vida y la ha hecho mejor, no sin dificultades, y no sin peleas, y no sin enfados. A mí me ayudó mucho cuando un jesuita, vio a un compañero vuestro que aprendió a rezar con él también, me dijo: ¿tú te enfadas con Dios algunas veces? ¿Tú le dices estoy hasta las narices? ¿Algunas veces lo haces? Y claro, yo era entonces un chavalío así educado y de colegio de curas, ¿no? Dije, no, yo, claro, no. Pues entonces, hasta que no hagas eso, poco crees. Y dos, un encuentro afectivo y cariñoso con la gente a la que tú quieres. Y porque le quieres a esa gente, porque sientes con ellos una complicidad grande, por eso les transmites lo que para ti es tan grande. Y tengo para mí que algunas veces, en muchos de nosotros, y en muchas de nuestras instituciones, y en muchas de nuestras estructuras, el ardor guerrero falta, no porque no queramos mucho a Dios, sino porque no queremos demasiado a la gente con la que estamos. Ayer lo decía, y lo digo porque me sale de dentro. Cuando estuve en Teruel por primera vez, sorpresa para mí, yo sabía ubicar Teruel en un mapa, pero no mucho más. No había estado nunca aquí, me pareció un sitio precioso y efectivamente rodeado de pueblos que son los más bonitos de España, ¿verdad? Como dice Google. Y cuando yo llego a casa, lo que digo es, tenemos que ir a Teruel, ¿eh? Hay que buscar la manera, ver un puente, un fin de semana largo, venga, vamos. Pero alguien me había pedido a mí hablar de Teruel en mi casa, si mis hijos y mi mujer, como yo, ni saben dónde está, ni les importa. Teruel necesita que yo venga con mi familia aquí a verlo. Sigue estando donde está y sigue luciendo su esplendor como lo luce. El cambio se ha producido en mí, que he conocido algo que me ha cogido el corazón para alguien que me tiene cogido el corazón desde hace muchos años. Y es donde nace la dulce tarea de anunciar. Teruel y la dulce tarea de anunciar el Evangelio. Una primera pregunta para ti, para mí, es no cuánto quieres a Dios, que sé que lo queremos mucho, ¿verdad?, sino cuánto quiero a la gente a la que quiero transmitir el mensaje de Jesús. Cuánto me importan de verdad ellos y ellas. Y porque yo tengo el tesoro escondido y conozco la perla rara que no quiero cambiar por nada, por eso mismo, porque te quiero mucho, te lo transmito. Posiblemente esa es la constatación que en palabras evangélicas, bíblicas, podemos poner en la boca de Pablo de Tarso, ¿no? Ay de mí si no evangelizo. ¿Cómo me voy a quedar con esto que conozco? Y esta es una experiencia que todos tenemos. Cuando te han dado una buena noticia, necesitas contárselo a alguien, hombre. ¿Cómo te lo vas a quedar? ¿Cómo te lo vas a callar? ¿No? Mi hija mayor estaba pendiente de que le concediera una beca de investigación, ¿no? Y entonces el otro día le llamó su directora de tesis y le dijo, creo que hay bastantes posibilidades, pero no le digas nada a tu padre porque enseguida se hace
ilusiones. Lo decía por mí, que es cierto que se dice que hago ilusiones. Y entonces Gloria, mi hija, decía, pero alguien se lo tengo que contar, alguien se lo tengo que contar. Bueno, pues díselo a tu madre, que es bastante más inteligente y recatada, ¿no? Esto es, ¿cómo te vas a callar? Ay de mí si no transmito esto, ¿no? La constatación y la tesis de la que yo quiero partir y con la que quiero sugeriros, o la que quiero sugeriros, es que en el tiempo actual hay un fenómeno, yo creo que como una imagen que podríamos manejarnos, ¿no? O al menos a mí me sirve para presentar la tesis que yo quiero compartir y que yo quiero proponeros, ¿no? Por una parte, la idea de que la fe en Jesús, en el Dios que nosotros creemos, no necesita, diríamos, de su conocimiento para su acción. Dios no necesita que nosotros le reconozcamos para querernos. Dios no necesita que nosotros le confesemos para crearnos y para sostenernos. Nada nos separará del amor de Dios, decimos, ¿verdad? Ni fortalezas, ni abismos, ni tronos, ni potestades, nada, ni tu propio pecado te separará del amor de Dios, ¿no? Decimos claramente todos los creyentes de cualquier religión, Dios es el omnipotente, no hay nada por encima de Él, nadie por encima de Él, ¿verdad? Por tanto, no es ni siquiera tu voluntad ni tu rechazo el que condiciona su voluntad de quererte, ¿no? Y de entregarse entero por ti. Esa es una primera constatación. Vamos a decirlo muy vulgarmente, Dios no necesita que yo le reconozca para seguir actuando en el mundo. Y una segunda constatación más sociológica, si queréis, y es que en el entorno en el que nos movemos, mayoritariamente lo que hay es una profunda indiferencia religiosa. La mayor parte de la gente con la que nos encontramos, esto de Dios no le importa tampoco. Vive bien. No es que ni siquiera haya un ateísmo militante contrario a, ¿no? Que sonaría que algo te importa, ¿no? No, ni siquiera, ni siquiera. Y entonces en esa paradoja se produce el que yo quiero anunciar a alguien que no necesita ser anunciado, a alguien que no parece pedir ser anunciado por nada. Y en medio de eso estoy yo, que quiero a la gente y que he conocido a Dios. Y que sé que la vida cambia a mejor cuando alguien conoce y se deja conocer por Dios. Ser, por tanto, y esta es la tesis que os propongo compartir, plantear la evangelización y todo lo que eso conlleva en el momento actual presentando a un Dios deseable, no un Dios necesario porque la gente parece no necesitarlo, ni Él tampoco lo necesita, sino un Dios deseable, un Dios que es razonable, que es saludable y que es deseable. Un tiempo posiblemente en el que nos toca ser más testigos que catequistas. La gente ya no escucha discursos. Hay una canción de un grupo de pop que me gusta mucho que dice: no me hables de honestidad, dame algo que me haga llorar. Bueno, es una canción que no va a ninguna parte ni va a pasar nunca a ser de la historia del pop rock español. Pero que denota un poco lo que hay. La gente ya no entra tanto en los discursos. A lo mejor hay una sesión de YouTube que se ve, ¿verdad? Pero si esto mismo hay que pedirlo leer, ¿dónde queda todo eso, no? Es un momento en el que parece llegar mucho más, por también claves culturales y contextuales que hemos ido construyendo entre todos, el testimonio de lo que a uno le ha pasado, con toda la limitación que eso conlleva. Y que también tiene mucha resonancia bíblica y mucha resonancia eclesial. Así ha sido siempre. Los primeros seguidores de Jesús fueron señores y señoras que se habían encontrado con Él y que contaban a otros en qué había consistido ese encuentro. Recordad el episodio de Andrés y de Natanael, ¿no? De Bartolomé. Bueno, pues ven, yo he conocido a un tal Jesús, ven y lo conocerás, ven tú, ¿no? Y entonces cuando llega, pues se produce un encuentro, y un encuentro que le hace a Natanael mucho más feliz. Si te sorprendes por este primer encuentro, en los primeros minutos, anda que no te queda por encontrar, anda que no vas a descubrir cosas, ¿no?
Si alguna vez hemos tenido sospechas de que estamos en un tiempo profundamente contrario al mensaje cristiano, como a veces los propios cristianos transmitimos, y transmitimos esa idea, ¿verdad?, de que estamos en un mundo sin Dios y estamos en un mundo horroroso, ¿verdad? Y entonces eso no da pie de vagina. Lo único que genera en todos nosotros agentes de pastoral, agentes evangelizadores, agentes educativos, lo que queráis, lo único que transmite es miedo. Es miedo. Y el miedo es lo contrario del amor. Cualquiera sale ahí fuera, ¿verdad? Si están los leones a poco de... Y uno ve también que las cosas no son tan así, ¿verdad?, como a veces son nuestros discursos catastrofistas de muchos de nosotros. Y déjame que lo diga hoy aquí, yo que soy, creo, el único laico de los que estamos aquí, y tú, me temo, algunas veces el discurso de algunos de nuestros pastores también. Que ahí fuera lo que están es esperándonos con cuchillos para burlarse de nosotros, ¿no? Bueno, pues si alguien tiene sospechas de eso, recordad que Pablo de Tarso, San Pablo, una de las columnas de la Iglesia, ¿verdad?, fue no un ignorante del cristianismo ni un indiferente. El objetivo de la vida de este señor era acabar con la huella, la sombra y el recuerdo del Señor Jesús. Este era el objetivo de su vida. Y si me tengo que ir hasta Damasco, detrás de estos pájaros, voy. Anda que no era un tiempo difícil aquel. Es que bueno, claro, nosotros lo espiritualizamos mucho, ¿no? Pero si hubiera una máquina del tiempo y viniera alguien aquí a contarnos, nos diría, anda, entonces sí que eran las cosas de otra manera. Ahí lo dejo. Y yo creo que es también un tiempo, y lo lanzo ahí también, de esta presentación de un Dios deseable, que uno a veces intuye que hay cierta intención, voy a procurar no utilizar el nombre de Dios en vano, yo creo que hay cierta intención del Espíritu Santo en que nosotros mismos depuremos dos cosas. Depuremos nuestra fe, de manera que la transmisión de esa fe, como ha sido siempre, tiene que tener un lenguaje renovado y tiene que estar mucho más depurada de tanta carga histórica, cultural, en muchos casos occidental también, y ser mucho más genuina, mucho más pura. No digo más simplista, digo más auténtica. Y, por supuesto, una invitación a que recordemos que la misión no es nuestra. La misión es del Señor. La diócesis de Teruel-Albarracín no es nuestra, es del Señor Jesús, que nos permite trabajar en su negocio. Y esto conlleva necesariamente una lectura, me parece a mí, que fundamentalmente creyente y espiritual de la situación en la que estamos. Bueno, y que nos lleva también a preguntarnos cuál es la razón por la que yo quiero, en definitiva, potenciar mi ardor apostólico, ¿no? Porque también a veces ahí se nos cuela el mal espíritu, diríamos, ¿no? También a veces ahí se nos cuela el buscar espacios más cómodos, espacios más fáciles, de mayor reconocimiento, de mayor seguridad. Cuantos más seamos los que creamos, pues más seguros estamos de que vamos por el buen camino, ¿no? O a veces también pues, de cierta imposición cultural, ¿no? Hay una forma de entender la vida que es la correcta, ¿verdad? Y entonces, pues, yo creo que es un tiempo de desierto en muchas cosas, por supuesto que sí, pero yo creo que un espacio también de buena purificación. Y yo no conozco mucho de la historia de la Iglesia, pero lo poco que conozco, a mí me parece que en momentos difíciles la Iglesia no solo ha acertado, sino que le ha venido bien. Le ha venido bien. Y no ha sido gratis tampoco. Bueno, por tanto, se trata no de proponer, me parece a mí, la fe no en el orden de lo necesario y lo evidente, sino en el orden de lo que podemos experimentar como razonable, como saludable y como deseable. El momento quizás de volver a poner en el centro de la mirada, en el centro de la actividad y en el centro de nuestro trabajo, sobre todo anunciar a lo que es más válido de lo que tenemos, que es la persona de Jesús. Ayer lo comentaba y yo me atrevo a comentároslo hoy también desde vuestra experiencia, ¿no? De la Iglesia oímos hablar muy mal, a veces con razón, claro que sí, muchas veces no. De los curas ya ni os cuento, ¿verdad? De los sacristanes y las sacristanas ya ni os cuento, ¿verdad? Pero de Jesús, de la persona de Jesús, ¿habéis escuchado hablar mal alguna vez?
de este hombre llamado Jesús de Nazaret. Habéis escuchado hablar mal. Quizás no le conozcamos, quizás tenemos una imagen infantilizada de él o una imagen... Pero hablar mal de él, ¿habéis escuchado alguna vez? Cuando probablemente, como decía el otro, es la persona más bella que ha pisado la tierra, ¿no? Yo creo que una invitación también a poner nuevamente la persona de Jesús en el centro. Bueno, voy un poco rápido con el punto siguiente. La propuesta de una mirada a la realidad y a la cultura actual para poder proponer la fe actualmente de una mirada distinta. Distinta que no lo es, que ha sido la mirada de siempre, la mirada de siempre. Yo me atrevería a decir que una mirada distinta, perdóname un poco, pues de lo que uno está a veces acostumbrado a escuchar. Yo creo que a veces hacemos análisis muy sociológicos, ¿no? Que vienen muy bien, que son muy necesarios y nos quedamos ahí. Y otras veces lo que hacemos son análisis demasiado especulativos, ¿no? Y que no son espirituales, sino espiritualistas, me parece a mí, ¿no? Y entonces no concretamos y no sabemos muy bien a qué nos referimos, ¿no? Yo creo que se trata de una mirada que podríamos llamar de una mirada mística, de una mirada con unas gafas binoculares, unas gafas que son para mirar de lejos y para mirar de cerca, ¿verdad? Aquellos que las necesitamos, sino también una mirada para tener mucha atención a la realidad, de mirar la realidad como es, sin juzgar, sin idealizar, sin demonizar, pero también una mirada claramente cristiana, una mirada claramente evangélica, una mirada claramente mística, me atrevería yo a decir, ¿no? ¿Cómo ve la realidad Dios? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo creo yo que la ve? ¿Cómo son las cosas y cómo Dios sueña las cosas? Y esto, quienes somos padres y madres de familia lo sabemos muy bien, ¿no? Cuando miramos al hijo recién nacido de otro, pues nos parece un niño o una niña pues que acaba de nacer, más bien feo, peludos algunos, otros sin pelo, pues otro más, ¿no? Alguno sale guapo, pero normalmente... pero cuando al padre o a la madre le preguntas por el niño que acaba de nacer, no, eso es el niño más guapo del mundo. Y hay una base biológica por eso, ¿sabéis? Cuando las madres paren, incluso nos pasa a los machos también, a los machos mamíferos. Cuando nace nuestra criatura tenemos una secreción de oxitocina muy potente. Y esa secreción de oxitocina, diríamos, tiñe las áreas de procesamiento cerebral. Y entonces nos parecen nuestros niños más guapos. Como el vecino no ha tenido la secreción de oxitocina, porque el hijo no es suyo, pues ve al niño más feo. Ahora, ¿cómo es el niño? ¿El niño es el niño feo del vecino o es el niño guapo del padre o de la madre? Pues el niño es el niño, ¿verdad? Yo os invito a que miremos al niño que nos rodea como lo mira el Padre que lo creó. Y, por tanto, lo ve el más guapo del mundo, ¿no? Con sus genes. Una mirada contemplativa a lo cotidiano, a lo normal, a lo del lunes por la mañana. Nota a pie de página. Un amigo de Zamora, cura de Zamora, me decía el otro día, anda, que no hay un lío ahí en Toro, de donde yo soy, con una cofradía que quiere sacar hoy la procesión de no sé qué, y el obispo le ha dicho que no, que sí, que no, que sí, al final ha dicho que no. ¿Y por qué ha dicho que no? Pues porque, mira, es que al final resulta que si hacemos tantas cosas espectaculares, ¿verdad?, pues lo de todos los días deja de tener valor. Y vivimos en una serie de televisión, ¿verdad?, en los mundos de Yuppie. Una mirada contemplativa a lo cotidiano, por tanto, a lo aburrido, a lo normal, a lo de todos los días. Una mirada contemplativa a lo distinto y a los distintos. Y una mirada también a lo oprimido, a lo vulnerable y a lo secularizado. Y una mirada así yo creo que para ver también y para convertirnos nosotros en mejor imagen de Dios, ¿no? Una mirada que no solamente descubre el error, el pecado, el sinsentido de la sociedad en la que estamos, sino que también descubre porque han estado siempre y también están ahora, y están vivas y están activas, muchas muestras de salvación y muchas muestras de presencia de Dios. Sabiendo además que el tipo de mirada es lo que construye lo que se mira también. Si habéis visto My Fair Lady, esta película, este musical, ¿verdad?, pues tiene que ver con esto. Una chica de los barrios pobres de Londres que es vista
por un tipo muy inteligente y muy cariñoso y empieza a considerarla pues la mujer más hermosa que ha pasado por Londres, ¿no? Y no es que ella se convierta en la mujer más hermosa que ha pasado por Londres, pero sí pasa a ser mucho más hermosa de lo que era cuando nadie le había dicho, ¿verdad? Otra nota a pie de página, dejadme que sea psicólogo y a veces me sale esto, ¿no? Quienes trabajan, los compañeros que trabajan con chicos y chicas, sobre todo chicas, porque es más frecuente en mujeres, con trastornos de la conducta alimentaria, suelen decir, esta lo que necesita es un novio. Esta lo que necesita es alguien que le diga, pero qué guapa eres, me cago en la mar, lo que vales, me muero por tus huesitos. Y se lo empieza a creer. Y cuando se lo empieza a creer, no necesita empezar a modificar su cuerpo para que se parezca al de no sé quién. Y se pasa de rosca. Porque esa mirada cargada de buenas intenciones te hace mejor cuando te miran así. Mirad y recordadnos a todos, ¿no?, las miradas que hay en el Evangelio, cómo mira Jesús y el poder transformador de esa mirada. Una mujerina de Nazaret a la que le mira a Dios y dice, ha mirado la humillación de su esclava, lo poco que yo soy, pero lo ha mirado él y de repente el mundo proclamará mi grandeza, ¿no? Una mística de ojos abiertos, como decía Metz, recordad, ¿no?, que nos llevaría a ser contemplativos en la acción, que es buscar y hallar porque está a Dios en todas las cosas. Por tanto, limpiar nuestra mirada de prejuicios aprendidos y de mensajes que igual ya no solamente no nos ayudan, sino que yo creo que nos paralizan. Y verle a Dios también no solo presente, sino trabajando. Mirar a Dios cómo trabaja. Verle trabajar en este mundo, no a pesar de este mundo ni contra este mundo, sino trabajando en este mundo, ¿no? En este mundo cambiante, superficial, descreído, muy cruel también, sobre todo para los de abajo, para los más débiles, ¿verdad? Tan injusto y tan superficial. Verle trabajando ahí y verle trabajando como lo ha hecho siempre, con pequeños brotes. No es el Dios guerrero, ¿verdad? Es el Dios de la brisa suave. Es el Dios que no cambia el mundo creando un ejército, sino llamando a 12 ignorantes que no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Y tengo para mí que alguno se murió también ignorante, ¿no? Y el hombre, el Dios que decide hacer creación del género humano y a quien mira es a una chavalita muy jovencita en un pueblo perdido de Nazaret. Eso es el Dios del que nosotros hablamos, ¿no? El que a veces esperamos que en algún momento tuvo grandes manifestaciones, ¿no?, grandes teofanías. Y la teofanía, como dice el otro, no vais a tener mejor signo que el que tuvo Jonás, ¿no? Pues ahí es, ¿no? Ahí es. Ser contemplativo, por tanto, es estar en medio del mundo con los ojos abiertos y los 5 sentidos activos, para no idealizar, para no demonizar, para no solo analizar sociológicamente. Y, por supuesto, una invitación, y por ahí va un poco la ficha que vamos a compartir estos meses, no solo para buscar a Dios en el cielo, ¿verdad?, en el ideal, porque eso genera una constante melancolía a la que nunca llegamos, ni tampoco una invitación, que esto es muy también de nuestros tiempos, de buscar a Dios solo en mi interior, ¿verdad? Una lectura poco sabia, me parece a mí, de la imagen de San Agustín. Claro que Dios está dentro de ti más que tú mismo, ¿no? Y claro que ahí es donde hay que buscarle, pero hay que buscarle también abriendo la ventana y mirando hacia afuera, para que Dios sea el Dios de la encarnación y el Dios de la historia. Y verlo en nuestros colegios, en nuestras plazas, en nuestras bibliotecas, en nuestras oficinas, en nuestras fábricas, en nuestras minas, en el campo. Nota a pie de página otra vez. Una invitación que la tendréis presente, ¿no?, seguramente, perdonad, muchos de vosotros, pero una invitación a que leamos o a que releamos ahora también la carta que vuestros obispos os escribieron en el año 2019, ¿no? Nazaret era un pequeño pueblo, una lectura para una pastoral en una diócesis que es eminentemente rural, de nuestra España vacilada. Yo vengo de la otra España vacilada y vengo a este lado, de la España vaciada. Lo de vacilada va con retranca también, ¿no?
Alfonso, como me habéis dicho, no solo Teruel existe, sino Teruel resiste. Pues claro que sí, y la meseta también, ¿no? Existe y resiste. Bueno, Dios no solo está en el mundo actual, sino que habita en el mundo actual. Vosotros que sois teólogos lo sabéis mejor que Dios, ¿no? Lo correcto no es decir, para la fe cristiana, lo correcto no es decir que Dios habita el mundo, sino que el mundo habita en Dios. Y esto no es solo una frase más o menos acertada, ni una experiencia mística, ¿verdad? Hace poco hemos tenido el día de la festividad de Santa Teresa, patrona de mi diócesis, ¿verdad? Sino que es una constatación real. Eso es lo que nosotros anunciamos. Y es una blasfemia, perdonad, es una blasfemia. Es pecar contra el mandamiento de no tomar a Dios en vano, afirmar que Dios está ausente de nuestro mundo. Eso es una blasfemia. No digo más. Quizás lo que hay que hacer es mirar la realidad con ojos de padre o de madre recién parido. Y esto yo creo que nos es fácil, porque uno siente cariño por su tierra y cariño por su gente y orgullo por su tierra y por su gente. Hablando con vuestro vicario, con Alfonso, esta mañana en el desayuno, ¿no? Decía, bueno, algunas veces había algunos obispos hace unos años que tenían miedo de que si mandábamos a un seminarista a estudiar a Salamanca, pues luego no iba a querer volver. Pues claro que iba a volver, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Claro que queremos volver a nuestro pueblo, a nuestra tierra, ¿verdad? Porque la queremos, porque la vemos con ojos del que es de allí. Bueno, es el amor el que ve, decía José Martí. Y San Agustín decía, ¿cómo es esta expresión que lo usamos mucho en una tesis doctoral yo trabajo en cosas experimentales, nada que ver con... San Agustín decía, ubi cor ibi oculi. No, perdón, sí, ubi cor ibi oculi. Ahí donde está el corazón, ahí está tu ojo. No hay que ver para querer, no hay que conocer para querer, sino querer para conocer. Bueno, mirando desde ahí, ¿qué es lo que uno ve? Y esto es lo que os sugiero como análisis un poco de la sociedad y de la cultura actual, mi visión de las cosas y una visión compartida con otros también. Y os lo propongo también a modo de borrador para que trabajemos. Bueno, primero sugeriros que yo me atrevo a mirar la realidad y creo que hay una invitación también, me atrevo a invitaros a que miremos la realidad desde seis lugares comunes, desde una atalaya hecha por 6 columnas a las que creo que no podemos renunciar. Una, no sé si en este orden jerárquico, no digo que empiece por la primera porque me parezca más importante que las demás. Una de esas columnas es que nos toca siempre, pero también ahora, seguir trabajando por la fe y la justicia. Una fe en el Dios de Jesús de Nazaret que genera justicia y una justicia que tiene su lado de mística y de espiritualidad en la fe y que son inseparables. Y a veces también en nuestra experiencia y en nuestras prácticas de actividad pastoral sugerimos lo uno sin lo otro y lo otro sin lo uno. Y yo creo que ahí nos equivocamos, porque ambas dos cosas además se fecundan mutuamente. Y uno empieza a tener sospechas de experiencias o de propuestas religiosas que generan y que calientan mucho el corazón y elevan el espíritu, pero que les cuesta mucho aterrizar en esa opción por la justicia, que viene definidamente porque creemos en el crucificado. Y también propuestas, diríamos, solo de justicia, que se olvidan donde arranca nuestra visión que va más allá incluso de una justicia puramente positiva, ¿no? La base, el tronco, diríamos, en el que se asienta es en la consideración de que cualquier persona, independientemente de todo lo demás, tiene la dignidad de ser nada menos y nada más que hijo de Dios. Otra segunda columna de esa atalaya es que los pobres son el corazón del Evangelio. Siempre han sido así. Eso es lo que transformó. Eso es lo que hizo, sobre todo, que los romanos empezaran a mirarnos como una alternativa deseable. El Papa Francisco lo dice con frecuencia. El Evangelio es buena noticia y es buena noticia sobre todo para quien más necesita escuchar una buena noticia. La situación ahora mismo
después de la crisis del 2007-2008 y después de la crisis que ha derivado del COVID, y después de una crisis que va ampliando no solamente la pobreza económica, salarial, de trabajo, que tiene que ver mucho con la pobreza de la soledad, del aislamiento, del rechazo, de la sobrevaloración de algunos modelos, y como yo no llego al modelo, quedo muy literalmente excluido. Esos son los que más necesitan la salvación. La salvación se ve distinta desde el salario asegurado del mes y la invitación a crecer y a un autodesarrollo, que cuando alguien está viviendo en una chabola ahorrando para meterse en una patera que le traiga a Europa, donde poder ganar un poco para mandarlo a mi casa. Es muy distinto el concepto de salvación. Y yo creo que el de este segundo está más próximo que el primero. Tercera columna de la atalaya, las fronteras. Un llamamiento a estar en las fronteras. Fronteras en un mundo polarizado y de trincheras. Y no solamente una polarización política, ¿no? Yo creo que esa polarización se está transmitiendo a todos los sitios. Cada vez nos resulta más difícil en nuestras casas hablar de ciertos temas sin enfadarnos, sin llegar a posturas extremas. Fronteras en un mundo de posiciones inamovibles. Fronteras, algunas de las cuales que habrá que derribar, como la frontera de la exclusión. Otras veces habrá que correr más allá. La frontera del pensamiento, de la ciencia, de la bioética, por ejemplo. En otros lugares habrá que buscar la frontera como espacio de encuentro. Cuarta columna de la atalaya, la reconciliación. Derivado de lo anterior, ¿no? Yo creo que como un aspecto esencial de la misión de hoy, ¿no? El ver la diferencia entre las personas como algo que nos enriquece a todos y no como algo que nos hace a unos ser mejores que a otros. De eso, por desgracia, y lo sabéis bien, nuestro país sabe mucho de eso, de unas diferencias paletas y patéticas que nos llevan a haber hecho de lo que era el motivo de orgullo para nosotros, que era la enorme variedad, haberlo convertido en motivo de confrontación. Qué pena. Una quinta columna es una fe que crea sociedad y que crea cultura. Una fe, por tanto, que está llamada, sin complejos, a participar también en el entramado social, democrático. Una fe que participa y una comunidad que participa en la plaza pública y que ayuda además a asentar la democracia. Y por último, una iglesia comprometida con el mundo, una iglesia que lanza mensajes a quien los quiera escuchar, sean o no creyentes y vayan o no a serlo, ¿no? Yo creo que hay documentos de la iglesia actuales, ¿no? Del Papa Francisco, cito los de nuestro pontificado actual, ¿no? Pero podríamos, por supuesto, echar mano de anteriores, ¿no? Ahora que estamos además también en aniversario del concilio, ¿no? Pero la Evangelii Gaudium, por ejemplo, del Papa Francisco, ¿no? Es una invitación y habla de la alegría, de la dulce alegría de llevar el Evangelio, ¿no? O la Laudato Si, que ha llegado como un campo tremendamente novedoso a la Iglesia, todo el mundo de la tierra maltratada, de la tierra injustamente repartida, todo el mundo de la ecología, de recuperar la santidad de la materia, ¿no? Y de recordarnos que somos hijos de la Madre Tierra, que nosotros no somos ángeles que pasan por aquí, ¿no? La Amoris Laetitia y esa visión y esa invitación, diríamos, a mirar de forma mucho más novedosa y mucho más comprometida a la pareja y a la familia, el mundo de la sexualidad, el mundo de las pasiones. Leer el capítulo 4 de la Amoris Laetitia, ¿no? Para quienes estamos casados, a mí es posiblemente el documento del magisterio de la Iglesia que personalmente más bien me ha hecho, a mí. A veces incluso yo creo que hay cosas que le chivaron a él de nuestro matrimonio, ¿no? Y por eso las puso, para que las leyéramos. O la invitación en la Gaudete et Exsultate, ¿no? Que es una reflexión sobre la santidad y que sin embargo habla de los valores, de lo que da sentido a la vida, de algo que va más allá de tus propias narices. Por supuesto, la Fratelli Tutti, ¿no? Donde pone el dedo en la llaga que a algunos ha dolido tanto, ¿no? De ciertas situaciones que damos por normales y que son profundamente injustas. Otra nota a pie de página. Todo el mundo durante la pandemia quería volver a la normalidad, ¿verdad? Hay personas que querrían volver a algo que no fuera la normalidad,
aquellos para los que la normalidad no era precisamente un espacio cómodo para vivir. Estamos ahora también en el tiempo del sínodo de la sinodalidad y ahí hay un mensaje precioso, precioso, en un mundo sobre todo institucional, educativo, universitario, empresarial, cada vez menos participativo, cada vez más centralista, donde además incluso nosotros mismos estamos deseando que haya una mano firme que nos diga por dónde hay que ir, ¿verdad? Y le recuerda a uno aquellas publicaciones de Eric Fromm del miedo a la libertad. No hay nada mejor que alguien me diga lo que tengo que hacer. Y así ya me ahorro, ¿verdad? Qué complicado discernir, coño. Qué complicado tener que pensar, tener que hablar, tener que ser activo, ¿no? Y el sínodo de la sinodalidad, que es una reflexión y una apuesta importante, no por una nueva iglesia, sino por una forma nueva de hacer iglesia, es un mensaje también a la sociedad. No podemos estar en un espacio donde unos hablan y otros toman nota. Todo el mundo estamos llamados a participar en lo nuestro, cada uno en el lugar en el que está. Y vuelvo a las mismas y simplemente la cito porque os corresponde a vosotros y la conocéis mucho más que yo. Yo disfruto mucho este verano leyéndola, la verdad. Llegué a ella por casualidad, por un texto que escribió un paisano vuestro en la prensa, un turolense, que luego lo recogió la página web de la CVX España. Ni recuerdo el título del artículo ni recuerdo el autor, ¿no? Pero era una reflexión sobre la España rural, ¿no? Y al final hacía una reflexión a esta expresión que a mí me cogió, ¿no? De Nazaret era un pueblo pequeño y aparecía subrayado. Y ya sabéis que en Internet cuando picas sobre algo subrayado es que suele ser un enlace. Y entonces me llevó a vuestra carta pastoral que yo no conocía y que me parece que acierta mucho y que da una lectura preciosa. Una lectura desde 5 actitudes necesarias que simplemente nombro para no entretenerme. La gratitud. Hemos empezado hoy rezando, ¿verdad? Gracias, Señor, por cada hora. Gracias por las cosas de todos los días. Cuando hacíamos oración con nuestros niños pequeños, siendo ellos pequeños, a ver, vamos a darle gracias a Dios por algo del día de hoy. Porque mamá ha hecho unas albóndigas muy buenas. Y tú te reías, ¿verdad? Pero es que es real. Por eso da gracias. Por las cosas reales. Una actitud de gratitud y de encontrar y buscar la gracia que hay también en nuestro mundo. Sin caer en la complacencia, pero tampoco ser siempre testigos de calamidades, que es en lo que a veces nos hemos convertido. Una actitud de sabiduría, de profundidad, una invitación también, sobre todo a aquellos que tienen algo que decir. Diego Garrocho, un profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, escribió en el ABC, creo que fue en el ABC, no sé si fue en el ABC o en El País, en un periódico nacional, escribió un artículo que se titulaba ¿Dónde están los intelectuales católicos? ¿Dónde está vuestro mensaje? ¿Qué tenéis que decir? O no tenéis que decir nada, no tenéis que aportar nada. Una actitud de profecía, porque hacen falta voces que denuncien, hacen falta testigos capaces de valorar con esperanza lo que funciona y de denunciar lo que no funciona. Y también una actitud por nuestra parte de sumarnos a esa mirada profética, venga de donde venga, porque la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Una vez nos pasó que se organizó una cosa en Salamanca y entonces nosotros dijimos de unirnos, ¿no? Y un compañero me decía, hombre, pero mira, ¿quién organiza esto? Con esos... Pero lo que dice es correcto. Pues claro que vas a ser señalado, pero tú no te juntas con fulanito o con menganito por ser fulanito o menganito, en este caso, sino por lo que denuncia y por lo que propone. Una actitud de amplitud de miras que también nos permita no una mirada exclusivamente local, sino también más amplia, porque también nos devuelve luz a lo local, y una mirada mística y cristiana, como antes os comentaba. Casi solo las enumero. ¿Qué es lo que ve, o esa mirada desde esas actitudes y desde esa atalaya, qué es lo que, al menos a mis ojos y a los de mis compañeros que han participado en ello, qué nos lleva a ver? Y es lo que os sugiero. Y lo he traducido muy brevemente en dinámicas sociales, dinámicas personales, que se hacen personal en cada uno, y dinámicas dentro de la propia Iglesia, dinámicas eclesiales. Porque nosotros no pertenecemos a una cultura distinta. No estamos aquí como una isla de sentido en medio de un mar cultural que es no sé cómo. Nosotros somos hijos de nuestro tiempo y si no lo somos, mal. Pues lo primero que uno ve en esas dinámicas sociales, os sugiero algunas, ¿no? Uno, las crisis.
No solo la crisis económica, que también. Conoceréis seguramente el informe FOESA. El informe FOESA del 2021 tiene un apartado que fue por comunidades autónomas y hay un informe FOESA de la parte de Aragón. Sabéis que la Fundación FOESA es la fundación, o el patrono principal es Cáritas Española, donde participan también las Cáritas diocesanas. El informe FOESA de la situación sociolaboral, económica de nuestro país es muy preocupante. Es muy preocupante. No llega al 50% las personas ni los hogares que dan por segura su estabilidad laboral y salarial. Vamos, económica y laboral. Esto es un problema muy gordo, ¿no? Pero no solo crisis económica. Lo que ha venido después con la COVID, después de la crisis del 2008, ya fue para rematar, ¿no? Una crisis democrática también. Hay un periodo de tremenda polarización, de tremenda tolerancia con la corrupción de unos y de otros, de un ninguneo, de un ataque agresivo. Recordad eso que sucedió en Madrid, donde un partido político vino a dar un mitin a un barrio y al día siguiente los del partido político contrario fueron a limpiar con lejía el suelo que habían pisado los anteriores. Eso es un escándalo. Eso es un escándalo. Eso no puede no puede pasar. La pérdida de valor de lo que significa no solo participar, sino ser ciudadano, la renuncia que muchos de nuestros conciudadanos tienen a su propia ciudadanía. El modelo chino, el modelo de quizás lo que necesitamos es un gobierno firme y fuerte, que venga Paco con la rebaja, ¿no? Y que asegure, diríamos, la prosperidad económica y nos andemos de zarandajas, es un modelo que cala entre mucha gente y entre mucha gente joven. A mí me sorprende que en debates que a veces tenemos en pequeños espacios donde participan universitarios, un tío de 55 años como soy yo, que nací en la democracia prácticamente, ¿no?, tenga que defender eso ante mucha gente joven, culta y bien intencionada que propone otras cosas. La crisis de los estados, ¿no?, que se fracturan a veces por dentro, como en nuestro país, y hacia afuera porque se empequeñecen ante situaciones supranacionales, algunas de las cuales tienen que ver con los grandes poderes económicos, ¿no? Una crisis cultural también, por el mundo de la revolución comunicativa, que nos hace estar en dos entornos muchas veces a la vez, ¿no?, en el entorno físico y en el entorno virtual de Internet y todo lo que significa la red, ¿no? Una crisis que procede también de cambios en el modelo educativo. Quienes estéis directamente en el campo de la educación de una u otra manera lo sabéis muy bien, ¿no? Parece que el modelo educativo tradicional pues ha llegado a su final. Enseñamos a nuestros alumnos cosas que han visto hace mucho tiempo en YouTube. La velocidad a la que van sucediendo los cambios y que nos da la sensación de que cuando uno ya tiene la respuesta le han cambiado las preguntas. Y, por supuesto, una crisis cultural que supone la dificultad muy grande que tenemos los hombres y mujeres de nuestro tiempo para formular el sentido de nuestra vida. ¿A ti qué es lo que te importa? Tú no solamente por qué estás aquí, sino para qué estás aquí. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú pretendes? Y tenemos dificultad incluso para buscar palabras que definan eso. La pérdida de sueños compartidos, por supuesto, también, y de utopías, ¿no? Otra característica, otra dinámica social es la desigualdad, ¿no? Las crisis y la desigualdad económica, la desigualdad laboral. ¿Cómo no decir esto aquí, no? Y cómo decirlo de donde yo vengo también. La desigualdad demográfica, que lleva también a un reparto de recursos pues también muy injusto, ¿no? Otra característica es la movilidad humana, el fenómeno de los refugiados y de los migrantes, que antes era casi una cosa exótica y que hoy prácticamente todas nuestras poblaciones, a poco importantes que sean en número, pues tienen una persona o una familia procedente de un país con una cultura muy distinta a la nuestra, ¿no? Los datos de los millones, en España, lo miré el otro día para comentarlo con vosotros,
5,42 millones de extranjeros en España, ¿no? El colectivo mayor es de marroquíes y después de rumanos, ¿no? Se calcula que entre 390 y 470.000 personas en situación irregular, de la cual una tercera parte son menores. Esto significa una visión, diríamos, donde por razones que igual no hemos pretendido ni hemos buscado, pues nos encontramos gente con cosmovisiones muy distintas, y esto a veces pues trae conflictos también y trae problemas, y los trae en nuestras aulas, y los trae en nuestros barrios, y los trae en nuestros lugares de ocio. Otra característica es que es una sociedad en cambio, ¿no? Tremendamente rápida, con una transformación vertiginosa. La medicina, por ejemplo, ha avanzado muchísimo, vivimos muchos más años, pero ahora surge la nueva epidemia de los problemas serios de salud mental. Otra nota a pie de página, 2 notas a pie de página, sobre la epidemia de trastornos afectivos, de depresión y trastornos de ansiedad en la población antes del COVID y acentuados por el COVID son dramáticos. Cuando analizamos esos datos la primera vez creíamos que nos habíamos equivocado, y esos datos son los que son. Hay o ha habido durante el tiempo duros de la pandemia hasta 3 veces más de suicidios que de personas muertas por COVID. Es una situación que indica claramente algo no estamos haciendo bien. La gente no está bien, no vive bien, y eso se manifiesta en este tipo de problemas, ¿no? La revolución de la información. Recordad que WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, esto llegó hace muy pocos años. Algunos no llevan ni 10 años con nosotros, ¿no? Y han cambiado el mundo y las comunicaciones. Las situaciones de inestabilidad total, otra característica también, ¿no? Lo que ha supuesto el COVID, que ha puesto todo patas arriba, y lo que está suponiendo en Europa, sobre todo la guerra de Ucrania. Y el daño que está haciendo al mensaje religioso la posición en la guerra de Ucrania de algunas autoridades de la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Lo conocéis mejor que yo. Y en ese contexto, pues una característica también de las dinámicas sociales son nuevos valores, y valores renovados, ¿no? Yo creo que hay sensibilidades mucho más acrecidas, mucho más claras, que abren la puerta a la esperanza en un mundo que sigue avanzando también, ¿no? Hay ciertas situaciones de desarraigo, de exclusión, diríamos de marginación, que ya no se aceptan, que nos escandalizan, y que escandalizan especialmente a la gente joven, ¿no? Y que dan a entender hay ciertas cosas por las que ya no vamos a pasar, ¿no? El valor de la diversidad. Este mundo tan pluralista, que a veces cae en el relativismo, decimos, pero que permite también ser mucho más tolerante. La tolerancia ante la diversidad racial, ante la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es una cosa que ha supuesto un acelerón grande, ¿no? Ante las formas distintas de formar o de reformar familias, ¿no? Yo creo que en general se respeta mucho más el pluralismo, ¿no? Quizás porque tampoco tengamos nada sólido en lo que basarnos. La igualdad entre hombres y mujeres, que por supuesto no está conseguida, ¿no? Y es una cosa que se reclama en todas las diócesis, por ejemplo, ¿no? El papel, o reformular y retomar el papel de la mujer o de las mujeres en la Iglesia, pero no solo en la Iglesia, ¿no? Bueno, yo creo que aún así, pues eso es algo que forma parte del patrimonio común ahora mismo. No haya nadie duda de esto, no hay fundamento para marcar diferencias que supongan gradación, ¿no? Socialmente. Y por supuesto el mundo de la ecología. Eso es un campo novedoso y un campo también novedoso para la Iglesia. Algunas dinámicas personales, y voy terminando, ¿no? Pues una es, sin duda, el que nos tenemos que mover los individuos entre un gran individualismo, quizás fruto de una sobrevaloración de lo afectivo, de lo emocional, lo que yo siento, lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir mal, y a la vez, pues, una tendencia al gregarismo grande, ¿no? Hay episodios muy bonitos, a poco que salgáis por Teruel lo veis, ¿no? Veis una pandilla de chicos o de chicas que acaban de salir del instituto y van camino de casa, y si os dais cuenta, el corte de pelo es el mismo, la forma de vestir es la misma.
si no estás en las redes, no estás, ¿no? Es un elemento de gregarismo, no solo entre las personas jóvenes, ¿no? Y quizás hoy sea más necesario que nunca hacer personas sólidas, ¿no? Capaces de desarrollar vínculos firmes, ¿no? Y una invitación muy grande, y yo creo que ahí hay un nicho pastoral bien importante, ¿no? Que es el mundo del acompañamiento personal, del trato individual y del acompañamiento personal. Otra dinámica personal es la de estar o surfeando o zambullirnos, ¿no? Hay una especie de alergia a la profundidad, a la lectura reposada, repetida, de ahondar cada vez un poco más. Es preferible hoy la información que llega por los youtubers y por los influencers, ¿no? La charla de Alfonso, 2000 tíos viéndola, ¿no? Esto nos convierte a la diócesis de Teruel en alguien importante en el mundo de... Pero, sin embargo, siguen buscándose y siguen teniendo un papel importante, vamos a decirlo así, los sabios. Y todos los hemos conocido hace poco. Nunca se habló tanto de virología y de epidemiología como durante el tiempo del COVID, ¿no? Amigos míos que se dedican a esto, Adolfo Sánchez, que lo habréis oído alguna vez, vive en Nueva York, es de mi panda de Burgos, ¿no? Y vive en Nueva York y salían mucho yo creo en la Sexta, me parece, donde le entrevistaban habitualmente, ¿no? Hablando de las nuevas vacunas y hablando de todo esto, ¿no? Nunca, todo lo hice, ¿no? A mí no me han entrevistado a la tele, nunca, jamás, ¿no? Ni ha llamado nunca a nadie para preguntarme acerca de nunca, ¿no? Bueno, pues cuando llega la hora de la verdad, la gente sí tiene ansia y tiene deseo de esos mensajes más profundos y más serenos, ¿no? Otra característica personal de ese entre surfear y zambullirse, pues es la fragmentación que nos define a todos, ¿no? Somos a veces personas muy distintas un lunes por la mañana que un sábado por la noche. Y esa incoherencia y esa fragmentación que todos tenemos, porque forma parte también de la naturaleza humana, yo creo que en la actualidad es a veces más marcada, nos movemos muchas personas con lógicas muy diferentes, en lo profesional, en lo lúdico, en lo afectivo, en lo religioso, en lo cultural. Parecemos tener una esquizofrenia enorme, ¿no? Por supuesto, una característica social, pero que llega a calar hueso en las personas, en muchos de nosotros, es todo el proceso de la secularización. Y no solamente la secularización religiosa, que no solo afecta al mensaje de la Iglesia Católica, ¿no? Sino en general una pérdida de sentido de trascendencia, y no solo de trascendencia religiosa, espiritual, sino de que las cosas van más allá de lo más inmediato. Hoy es preferible la interioridad a la oración, la meditación a la búsqueda, el bienestar al sentido, y no son incompatibles, ni son lo uno la cáscara y lo otro el huevo, ¿no? Pero a veces, ciertamente, preferimos respuestas más prácticas, más rápidas y más consumibles. Y, por supuesto, vínculos frágiles. Un adelgazamiento de los vínculos sociales, familiares, pero también laborales, la vinculación que tengo hacia mi empresa, la vinculación que tengo hacia mi barrio, la vinculación que tengo hacia mi lugar que lleva en muchos casos a una profunda soledad. Quienes trabajamos y vivimos en lugares donde hay muchas personas mayores, pues sabéis de qué estamos hablando, ¿verdad? Cuánta gente sola. Que hasta en el Reino Unido se plantearon hace unos años crear un ministerio de la soledad, ¿no? La disolución de los lazos familiares, a veces motivado y producido también por situaciones económicas que llevan a la disgregación, pero no solo. Y curiosamente todo eso en un mundo en el que se hipervalora, yo creo que a veces sobrevaloradamente, lo afectivo, lo emocional, y donde parecería que es el patrón oro. Y por supuesto una dinámica personal en esto que tiene que ver con la vinculación y con la relación, que tiene mucho que ver con una nueva concepción, una nueva visión de la sexualidad, que por una parte está muy liberada de tabúes y muy liberada de prejuicios y de formas muy particulares de entenderla, pero que por otra parte vuelve, diríamos, a formas bastante casposas. Llama mucho la atención que en la época, sobre todo de la gente más joven, ¿no? En una época de una visión sexual tan abierta, nos sigamos todavía
enganchando con las letras de las canciones del reggaetón, ¿no? Que son profundamente machistas. Y entonces luego nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que los chicos del colegio mayor, no sé dónde, salgan por la ventana diciendo ¡wow, os vamos a violar a todas! Y todavía peor, ¿cómo es posible que a ellas no les importe? ¿No? Pues está mal, es una cosa de mal gusto. Joder, así no ligas, tío, de verdad. Pero tú estás viendo lo que nosotros mismos pinchamos en la radio. ¿Habéis escuchado la letra del reggaetón que escuchan vuestros adolescentes en la parroquia? Te llevaré al rincón y te haré lo que quiera, disfrutarás conmigo y con mis amigos. Leerlo, escuchadlo. Bueno, ya si tenéis hijas de esa edad, ya te tiemblan las canillas, ¿verdad? Vamos, le digo yo eso a alguna de mi pandilla hace unos años y la torta es... Vamos, todavía me duele, ¿no? Vete a decirle tú a la Belén, corre, a ver lo que te... Esa contradicción que hace un trono para las causas y un cadalso para las consecuencias. Retos educativos importantes también, no me entretengo en eso, ¿no? Pero no solamente retos derivados de cambios constantes de la legislación, ¿no? Sino donde la propia metodología, la propia didáctica, la propia pedagogía que conocíamos hasta ahora parece ya haber llegado al límite, ¿no? El gran drama que tenemos los que nos dedicamos a la docencia, de una u otra manera, en un nivel o en otro, ¿no? Es que vas a contar cosas que ya se saben. Y ya no te digo nada si tienes que echar mano de las nuevas tecnologías, ¿no? Donde el profe habitualmente sabe bastante menos que el alumno que lo va a utilizar, claro. A mí me lo decían los del servicio de informática de la universidad cuando tenía problemas con mi ordenador. Pero tú no tienes un hijo de 15 años, pues pregúntale, verás cómo te lo arregla, no vengas aquí con él, ¿no? De manera que la figura de autoridad en la transmisión del conocimiento, que era el profesor, o que era el catequista, o que era el cura, pues empieza a flaquear, porque ese mensaje ya ha llegado por otras vías, ¿no? Bueno, todo eso lleva también a dinámicas eclesiales, a veces de la sociedad con la Iglesia, de una visión pues, de mucho prejuicio, de mucho rechazo, pero sobre todo de mucha indiferencia, pero aún así algunos de nuestros líderes siguen siendo muy escuchados por el mundo. El mensaje del Papa Francisco sigue teniendo hoy, por poner un ejemplo, sigue teniendo hoy mucha autoridad moral entre mucha gente, que está esperando de él un mensaje. Lo hablábamos ayer en la cena. El impacto inmenso que ha tenido a nivel civil, no digo religioso, cuando no sabíamos por dónde nos daba el aire durante el tiempo de la pandemia, la imagen del Papa Francisco, solo, en esa noche lluviosa en la plaza de San Pedro, llevando la custodia a rastras, poco menos, agarrado a una vieja cruz, con esa cara de decir, Dios mío, no sé lo que se nos viene encima. Esa imagen ha hecho más consolación para mucha gente en momentos difíciles que todos los mensajes de las autoridades sanitarias. El mensaje de un hombre anciano, bueno, que no tiene nada que decir, que se le han agotado las palabras ante lo que se ha venido, ¿no? La consolación que vino de ahí. Eso también tenemos que ponerlo en valor. Y la gente sigue mirando a la Iglesia y sobre todo al clero, buscando en vosotros un testimonio de vida distinta, que a veces es una carga para vosotros, ¿verdad? Porque dices, bueno, tío, que yo soy una persona como las demás, ¿verdad? Pero por algo será. Y por supuesto, relaciones de la Iglesia con la sociedad, que yo creo que a veces se mueven, no siempre, pero a veces se mueven en la tendencia o la tentación de caernos hacia el lado de la resistencia o hacia el lado de la levadura, ¿no? La resistencia de la que hacen gala algunos nuevos movimientos, ¿verdad?, que tienen bastante carisma entre la gente joven, no solo entre la gente joven, ¿verdad?, de reafirmación de lo nuestro, de identidad, donde a lo mejor tienen el éxito primero de su valentía, sin duda, y en segundo lugar, de que quizás llamen la atención por lo novedoso que presentan, ¿no? Pero que a la vez tienen la dificultad de presentar un mensaje contra el mundo, ¿no? Lo cual nos hace
a veces a la sociedad actual ponernos a la defensiva frente a ellos. No entrar en una dinámica de escucha, sino una dinámica de discusión. Y la otra tentación, pues es la tentación de la levadura, ¿no? Bueno, uno se sumerge ahí y desde ahí pues va haciendo brotar. Y esto tiene la ventaja de que nos permite ser más escuchado y nos permite entrar en lugares más insospechados y nos permite, digamos, calarnos también de la realidad social y cultural en la que estamos, y tiene a veces también el riesgo de que nuestro mensaje específico se diluya y no llegue tampoco, ¿no? Aparte de esconder a veces, y lo digo por mí el primero, a veces también cierto temor a la manifestación. Cierta revitalización de ciertos signos de identidad y de aspectos formales, que yo no tengo muy claro en la Iglesia si persiguen un fin pastoral, pero eso es una opinión. Una Iglesia claramente en clara transformación demográfica, no, ¿qué voy a deciros que no sepáis, ¿no? Y donde el papel de los laicos, a partir del concilio, pero sobre todo muy revitalizado ahora en el tiempo del sínodo, pues es claro también. Y que los propios laicos nos lleva también a veces a reclamaciones sindicales de querer estar o de llamar para estar en lugares donde yo no sé si por vocación necesariamente tenemos que estar. Yo, bueno, digo que estamos, pues bendito sea Dios, ¿no? Podemos estar en todos los sitios, pero mira a ver, no sea que se está más calentito de puertas adentro que de puertas afuera, donde por vocación discernida y querida te toca estar. Es mucho mejor estar en una reunión del consejo parroquial, lo digo yo que formo parte del consejo de mi parroquia, que está en una reunión de departamento, ¿sabes? Donde hay que pelear, donde se destinan los dineros, y si promocionamos para que los titulares sean catedráticos, es decir, para que los que están bien están mejor, o para que los ayudantes pasen a ayudante de doctor, que siempre está peor visto, da menos glamour, ¿verdad? Pero es optar por los que peor lo están pasando. Donde falta formación de calidad, de forma yo creo que muy real también, donde tenemos dificultad para lidiar con la diferencia. A veces la Iglesia, el Papa nos lo dice, ¿no? Ya está bien de hablar de progres y de conservadores entre vosotros, joder, ¿no? Parecéis un parlamento, parecéis un nido, un corral de viejos, es lo que parecéis, ¿no? De verduleros ahí hablando entre vosotros. ¿Con cuánta frecuencia, verdad? ¿Tú con quién estás? ¿Con estos, con los otros? ¿Cuánto perdemos ahí? ¿Y cuánto perdemos de mirada de la parte de verdad y de bondad y de propuesta pastoral atractiva que hay en el otro, ¿no? Un elemento, yo creo que hoy caracterizado también por la sinodalidad y sobre todo por la importancia del papel de los testigos. Yo creo que la sociedad actual, a la Iglesia actual, y lo sabéis mucho mejor que yo, nos pide más testimonio que argumento. Y ya termino, ¿no? Solamente a modo de propuesta. En esta sociedad y en esta cultura que algunos han definido como nihilista, ¿no? Donde nada tiene soporte real, pero que es una ocasión estupenda para proponer valores nuevos. En una sociedad y una cultura individualista que también ha sido criticada, ¿no? Donde cada uno es el centro, o el ombligo es el centro del mundo, pero que a la vez tiene como enorme valor el reconocimiento de la persona con lo que es, ¿no? Y la vulnerabilidad que tenemos y que ha sido tan marcada, ¿no? En una cultura muy marcada por una visión cientifista, no digo científica, pero donde existe a poco que te dejes y a poco que te ofrezcan esta necesidad de trascendencia, de algo que no sea solo medible y observable. Lo comentábamos ayer y lo comentamos hoy también, ¿no? A poco que tú ofrezcas un taller de yoga, de meditación trascendental, de mindfulness, la gente se apunta por doquier. Y tú eres tan tonto de no ver ahí, y yo, tan tontos de no ver ahí la necesidad que la gente tiene. Y tú tienes un mensaje en esa dirección. Hombre, claro, si empiezas ya, pues hay que ser, entendedme la cosa, hay que ser un poco jesuita. Hay que entrarse con la suya para salirnos con la nuestra, ¿no? Ahí lo dejo. Esto no lo pongas luego, Un elemento de secularización, ¿no? Una secularización que también nos ataca a nosotros, que solo parecemos encontrar a Dios en aquello que tiene el marchamo estricta y explícitamente
religioso, ¿no? Pero que está suponiendo, y lo veis mejor que yo también en el día a día, la vuelta a la fe de gente que la abandonó, a veces de la mano de sus hijos, porque hay que llevarles a catequesis. Yo hace mucho que no voy a misa, ¿verdad? Pero que el chico vaya, porque eso hace bien. De mucha religiosidad oculta, de muchos buscadores espirituales, como os decía antes, ¿no? De una cultura pluralista que a veces deriva en el relativismo, pero que tiene la ventaja para nosotros de que nos obliga a dar razón de nuestra esperanza y que supone una adhesión menor en número, porque ya no es una fe sociológica, uno ya no nace cristiano, ¿no? Y mama la fe como mama de la teta de su madre, ¿no? Hoy la fe para muchos es una adhesión más razonada, más consciente, más libre, después de una pelea también con las dudas y con el debate, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, algunos campos donde podernos manejar. No manejar más, no es que haya caladeros donde ir a pescar, ¿no? Yo creo que os sugiero, hay algunos surcos donde podemos quizás apostar y que haya que discernir cuál de ellos pues, podría ser prioritario para nosotros aquí en Teruel Albarracín, ¿no? Sabiendo que hay una resistencia al mensaje que vamos a transmitir, ¿no? Y una resistencia que yo le propondría 5 palabras, y no me entretengo con eso, luego en el debate si queréis entramos, ¿no? Una resistencia de la propia imagen de Dios que queramos transmitir. Y una invitación, vuelvo al principio, a depurar la imagen de Dios que queramos transmitir. Porque hay un Dios que es indecible, y esa es la posición del agnosticismo. Nosotros decimos a Dios. Y un Dios que es increíble. Yo creo que la imagen de un Dios causa última, por muy tomista que sea, hoy científicamente no se sostiene. Y sin embargo, no hay duda por parte de la ciencia en otras cosas. Un Dios insoportable. El Dios que a veces los cristianos hemos transmitido. De un Dios juez, de un Dios que huye del placer, que huye del bienestar. Que esto tan bueno no puede ser, esto que sabe tan bien, esto que es tan divertido, esto muy bueno no puede ser. Pero ¿qué imagen tienes tú de Dios, por Dios? Un Dios amenazante, un Dios a veces demasiado bajo la tutela clerical. Y no clerical de los curas, que también, sino clerical del clericalismo que todos los cristianos llevamos, ¿no? Luchar contra un Dios indescifrable, un Dios que a veces se pierde entre millones de mensajes que nos llegan cada día, ¿no? Un Dios que es casi anecdótico, casi parcializado, ¿no? Y un Dios que es inclasificable, un Dios que diríamos que no hace falta, de verdad, hoy no le hace falta a mucha gente un Dios para ser solidario, entregado, buen padre, buena madre de familia, buen profesional, comprometido con la gente, de una opción por los pobres. Para eso no hace falta Dios. En el mundo actual, para eso no hace falta Dios. Entonces, luchar contra esas resistencias y esa imagen de Dios que tenemos y luchar a brazo partido, ¿verdad? En esa lucha que tuvo también Jesé fue el que luchó contra el ángel y Jacob. Vaya conocimiento que tiene uno, disculpad, ¿eh? Luchar a brazo partido contra ese Dios también, que está en cada uno de nosotros. Y dar gracias por haber pasado por dudas y por momentos precisamente caracterizados con esas 5 sospechas, porque nos va a permitir, y a ti y a mí nos ha permitido depurar más la imagen de Dios y hacerla más cristiana, y por supuesto nos permite empatizar más con las resistencias de ese Dios, a ese Dios que tienen nuestros propios coetáneos, ¿no? Algunas propuestas las nombro y luego, si queréis, entramos en un poco más de detalle, ¿no? La ecología, la madre tierra, la tierra maltratada y la tierra injustamente repartida, que va de la mano de entender a la materia como santa materia, que diría Teilhard de Chardin, ¿no? El mundo y la materia como vía divina. Eso es muy actual. Sin idealizar el campo y sin idealizar la vida de los pueblos, ¿verdad?, que es tan estúpida tantas veces y que tan bien dicen en vuestra carta del 2019.
Otro campo es la espiritualidad. La búsqueda de sentido. Y además hacerlo sin miedo, ¿no? Experiencias de silencio, de contemplación, de consciencia, de trascendencia, que en un momento llegarán a ser cristianas, claro que sí. El mundo de la vulnerabilidad y de los cuidados, que ha quedado claramente de manifiesto durante el tiempo del COVID, ¿no? Estar, perseverar, acompañar, el mundo de la limitación, de la vejez, de la discapacidad, de la enfermedad, de la ruptura, el mundo de la diversidad, familiar, sexual, el mundo de la diversidad cultural entre nosotros, de las personas migrantes, el tradicional campo de la familia, y yo os añadiría también, es una vía bien bonita de exploración, todo lo que tiene que ver con el mundo de la sexualidad, no de la genitalidad, que eso es una parte pequeña de la sexualidad, el mundo del encuentro, del afecto, de la complicidad en la pareja, el mundo del cuerpo. Esta mañana me llegaba un mensaje de mis compañeros de Valladolid de unos talleres que han ofrecido que llaman danza orante, lo llaman. Bueno, danza orante lo llamamos nosotros para entendernos lo que es, ¿no? Son espacios de movimiento que se ofrecen a la gente de Valladolid, con una clara intención en un momento determinado, que la gente sabe quién lo ofrece, ¿no? Y que pretende recuperar el cuerpo también como algo que somos, no solo que tenemos, ¿no? Otro campo también de trabajo es el mundo del pensamiento y de la reflexión. En un Teruel que tiene campus universitario, por ejemplo, ¿no? Todo el campo de la pastoral universitaria. Se puede tener una mentalidad científica y hondamente racionalista desde la plataforma de la fe, no solo desde la plataforma de la increencia. ¿Quién ha dicho que eso es así? El campo de la reconciliación y de la paz, las experiencias que hay de los círculos de silencio, de espacios de encuentro ecuménico, interreligioso, de encuentro también con iniciativa por parte de la Iglesia, digamos, con colectivos sociales, ciudadanos, políticos, sindicales, donde podemos compartir una inquietud común, ¿no? El campo de la construcción de la sociedad y la democracia. Dice un profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca que expulsar a Dios de la vida pública va teniendo el riesgo, creo que él se inspira en algunas reflexiones de Habermas, tienen el riesgo de terminar haciendo que la democracia se convierta solo en la voz y en la participación de los más fuertes o de los que más medios tienen, ¿no? Adela Cortina dice, cuando quitamos el árbol desaparece la sombra que da, ¿verdad? Y en nuestra sociedad, y en nuestra democracia, que tiene un origen claramente cristiano, basado en los valores cristianos, corremos el riesgo de que si quitamos a Dios, el concepto de Dios y lo que eso supone en nuestra sociedad, la sombra democrática que da desaparezca también. Decía San Ignacio de Loyola, lo dice escrito en los ejercicios, ¿no? Sobre todo pensando, como llama él, en el que los da, ¿no? Cuando habéis hecho ejercicios, pues hay alguien que da los puntos, decimos, ¿no? Y luego tú te vas a hacer la oración. Ignacio dice, no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino gustar de las cosas internamente. ¿Qué quiere decir? Cuando vayas a hablar, mira, a ver, de no enrollarte mucho, ¿vale? Porque entonces acabas aburriendo al personal. Yo tendré que confesarme hoy, hijo de San Ignacio, de lo que estamos haciendo. Bueno, dejadme que termine antes de presentaros la ficha con algo que después, ayer estuvimos cenando. Y cuando volví a casa, pensando en vosotros, que sois los curas de la diócesis de Teruel y Albarracín, pues se me ocurrió alguna cosita que me gustaría leeros, que creo que tiene sentido, sobre todo, para hablar a los pastores, ¿no? Teniendo en cuenta, además, el momento del sínodo en el que estamos, una propuesta de un Dios deseable, razonable, saludable y deseable en el contexto actual, una mirada nueva, pero también en el contexto del sínodo, ¿no? En el que nos movemos, y desde esta mirada creyente, ¿no? Lo busqué y creo que acerté con la cita. Cuando Pablo VI, en la clausura del Concilio Vaticano II,
del cual tengo para mí que el sínodo de la sinodalidad es hijo directo, cuando clausura el sínodo dice: tal vez nunca, como en esta ocasión, ha sentido, y lo podríamos actualizar hoy, ¿no? Tal vez nunca, como en esta ocasión, ha sentido la Iglesia la necesidad de conocer, de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea y de seguirla, por así decirlo, de alcanzarla casi en su rápido y continuo cambio. Yo creo que en ese tiempo el concilio se puso en una actitud de escucha del mundo y simultáneamente de contemplación de la bondad sin medida de Dios, que penetra todas las cosas y hace verlas con amor. La regla del concilio fue, ante todo, la de la caridad, una simpatía sin límites, decía Pablo VI, hacia el hombre y la mujer actuales, ¿no? Cuando quiero mucho a mi familia es cuando voy a darles la brasa para que vengan a Teruel, porque Teruel merece mucho la pena y porque os quiero, familia mía, por eso quiero llevaros a Teruel. Yo creo que por aquí, yo creo que porque queremos a la gente, por eso les llevamos la perla más grande, aquello que para mí más valor tiene y ha tenido en la vida, ¿no? Que es la persona de Jesús y su proyecto. Anoche escribía: para avanzar, para afrontar los desafíos del mundo actual, nos hace falta poder soñar y perseguir obstinadamente nuestros sueños, con inteligencia, con audacia y con realismo. Y pensando en el sínodo, y en mí y en ti como partícipes activos del sínodo, pues quiero compartir de esto. Debemos soñar con una Iglesia descentralizada que promueva mecanismos participativos de deliberación y de decisión, que ofrezca modalidades más flexibles, más diversificadas de vivir y caminar con ella, que esté constituida por comunidades fraternas, igualitarias, de libre pertenencia y de libre expresión a la fe común en Jesucristo. Comunidades que se estructuren menos en función del territorio que de la red de relaciones que ellas mismas permitan y de los servicios que presten. Esto, según lo escribí, pensé, alguno de mi diócesis, algún cura de mi diócesis dirá: ya estás defendiendo las famosas unidades de acción pastoral. Yo no estoy defendiendo nada, pero bueno. Si las comunidades vivas y centradas en su experiencia de Jesucristo son ineludibles para la evangelización del mundo contemporáneo, yo creo que para conseguirlo hacen falta profetas, responsables, agentes pastorales, catequistas, bien formados y competentes. Y competencia, lo digo no en el sentido de ser gente muy inteligente y con muchos medios, ¿no? Sino con destreza inventiva, con capacidad de discernimiento y con deseo compartido de desempeñar juntos este servicio. Y se me ocurrieron a mí 5 competencias, ¿no? Una competencia teológica, de depurar el mensaje y la idea que tenemos de Dios, de hablar con claridad y con sencillez, pero con hondura. Una competencia cultural, la capacidad que debemos tener todos para mezclarnos en las conversaciones de los hombres, de interesarnos por lo que a nuestros coetáneos les interesa, por compartir sus preguntas y sus preocupaciones y proponer la fe a partir de esa escucha cultural de manera que resulte pertinente y resulte justa. Competencias pedagógicas, de medios, de formas, de recursos, de maneras. Competencias organizacionales, ¿no? De distribución de tareas, de planificación y, por supuesto, y yo me atrevería a decir que por encima y atravesando toda, con competencias espirituales. Una lectura creyente de lo que pasa y confiada en Dios. Y todo esto yo no creo que para ser exitosos en la propuesta, sino para disponer a nosotros y a la audiencia para la propuesta. Y por tanto, desde una honda humildad de entender y de creer y de confiar, yo me atrevo a decir que hasta de saber que será Dios quien haga el resto. A nosotros nos toca disponer, nos toca preparar la tierra, echar la semilla y cultivarla.
Pero la gente del campo sabéis muy bien que quien da la vida de la semilla no es el agricultor. Sin agricultor, la semilla cae donde Dios le da a entender, ¿verdad? Pero quien da la vida no es el agricultor. Y como nadie, yo creo que poseemos todas esas competencias pastorales, ¿verdad? ¿Dónde está el mirlo blanco que tiene todo eso? Porque yo no soy. Diréis y diremos cualquiera con mucha razón, empezando por nuestro señor obispo, ¿verdad? Pues creo que como nadie posee, al menos en grado máximo, todas esas competencias, pues entonces seamos sínodo, que es lo que hemos hecho a lo largo también de estos meses, ¿no? La invitación a escucharnos, a participar, a poder abrirnos sin miedo, cuidando la vocación propia de cada uno y, por supuesto, cuidando el bautismo compartido de todos y sabiendo que en el centro de todo lo que hagamos pues no está otra cosa y no debe estar otra cosa que servir a la misión. Con esa sana intención os presento la ficha que hemos presentado. Os presento la que hemos presentado ayer y la que hemos elaborado. Con la sana intención también, primero de que la compartamos ahora, ¿qué os parece? Y luego os haré llegar el documento en Word, por si la queréis aquí vosotros pues cambiar, añadir, quitar, adecuar. Bueno, es una ficha que lo que pretende es, primero, proponer varias posibilidades. No hay que hacerlas todas. Son muchas preguntas, pero no hay que hacerlas todas. O si quieres hacerlas todas, pues genial. Si tu grupo quiere resolverlas todas, pues genial. Si el grupo de catequistas o el de Biblia o el de la... Genial, pero no hace falta todo, ¿verdad? Alguna de ellas. Primero, para removerme personalmente por dentro y segundo, para compartir con mi grupo, en mi parroquia, en mi cofradía, en mi comunidad, en mi lo que sea, lo que podemos ir haciendo, ¿no? Sin perder de vista que pretende ser un sencillo ingrediente en el trabajo que como diócesis estamos haciendo para plantear el nuevo plan pastoral. Una pregunta personal para sincerarme y solo si deseo compartir, lo he titulado a esa primera parte, que tiene mucho que ver con la primera parte de lo que yo os he expuesto, ¿no? Es decir, dónde asentar, dónde basar la propuesta de la fe. Dónde personalmente creo que nace en mí y en los míos el deseo de anunciar a Jesucristo. Y entonces pues os propongo ahí tres posibilidades. ¿Que las quieres hacer las tres? Genial. Pues haz alguna de ellas al menos, ¿no? Es una pregunta muy personal, por tanto, quizás si después la gente no quiere compartirlo en grupo, pues no pasa nada. Pero es un acto de sinceridad conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? ¿Qué me mueve a anunciar y a compartir mi fe? Y a lo mejor la respuesta es no me mueve nada. Bueno, pues ya está. Pues uno dirá, mal está, pero al menos está el realismo de qué es lo que hay. ¿Qué me mueve? ¿Un imperativo ético? ¿Un imperativo que deriva externo a mí? O ojalá, ¿verdad? Pues el poder decir a los míos es que conocer a Jesús es maravilloso, tíos. Es que merece la pena. Como decía el obispo recién nombrado de Plasencia el otro día, ¿no? Vuestro paisano aragonés, Ernesto, ¿no? Y decía a los jóvenes en sus palabras de acción de gracias, seguid a Jesucristo, que merece la pena, joder, que merece la pena. Hacedme caso, compraros un iPhone 5, que merece la pena. Pues en esto es lo que viene a decir. ¿Qué me hace más feliz, más pleno? Yo soy creyente y no solamente tengo una concepción de la vida y una ética que se deriva de ahí y un plan social que se deriva de ahí. A mí, ¿qué es lo que me ha hecho más pleno? Si la propuesta es vender un Dios deseable, ¿por qué es deseable? Y ahí os pongo un par de afirmaciones por si nos ayudan, ¿no? Y en eso, ¿qué sería lo primero que yo querría anunciar? Ayer se lo decía a los laicos que nos acompañaron por la tarde, ¿no? Tenemos la suerte de que uno de nuestros hijos pues tiene una novia estupenda, una tía mágica, de verdad. ¿Cómo es eso? La novia que cualquiera quisiera, la chica que cualquiera quisiera de novia para su hijo. Una tía encantadora. Y yo pensaba algún momento, si yo alguna vez a esta mujer que nos vamos conociendo, ha venido por casa alguna vez, en fin, si yo tuviera que hablarle de mi fe, ¿qué es lo que le diría? Alguien que acabo de conocer, como quien dice, ¿no? Y no sé lo que pasará, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que pasara con ella.
¿qué le diría yo de la fe? ¿Qué le diría yo de misa? ¿Por qué yo voy a misa los domingos? Me pregunto todavía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué yo hago oración? Porque a veces en casa dicen, no, espera, que mi padre está rezando. ¿Y esto por qué lo haces? ¿Yo qué le diría? Una pregunta personal. 2, lo de necesito ir al oculista tiene que ver con esta mirada renovada y cristiana de la realidad. Y ahí hago una propuesta. No es tanto para la reflexión, sino un ejercicio un poquito más vivencial. Es la propuesta de que demos un paseo, un día que tengamos tiempo, durante un ratito, media hora, una hora, a lo mejor hoy tengo más tiempo, para dar un paseo por Teruel, capital, o por el pueblo en el que yo estoy viviendo, ¿no? Y un paseo contemplando, simplemente mirando, intencionadamente, ¿no? Ojalá el paseo lo dé yo solo, porque si voy con alguien ya voy hablando, ¿verdad? No vamos a ir los dos como si estuviéramos enfadados. Dejar que reposen los olores, los sonidos, las palabras, intencionadamente poniéndome las gafas de ver lo bueno de lo que me encuentro, ¿no? Y si quiero y me sale del alma, pues al final del paseo, pues dar gracias a Dios por lo que he visto, por lo que he oído. Un ejercicio espiritual, diríamos, de mirada contemplativa y agradecida. Y bueno, pues para quienes puedan ser un poco más creativos y para darle un poco de vueltas y para que no quede todo en la cabeza, sino que también los sentidos, el corazón y el cuerpo pues le ponga un poco de rostro, pues anímate a ponerle un color, un sabor, una música, lo que tú has visto, ¿no? ¿Cómo veo yo Teruel? Pues a mí Teruel me parece naranja, por el color de la arcilla, ¿no? Pues porque el naranja es el color rechispante, ¿no? Es el color... Y aquí pues hay mucha chispa, yo qué sé. Por supuesto, ¿qué rasgos más positivos, estos para compartir, describo en la realidad cotidiana que me rodea? Ponerme gafas intencionadamente de ver y sesgadamente, intencionadamente sesgadas de ver lo positivo. Quienes os habéis dedicado a la terapia familiar, decíais hace unos años por lo menos, igual esto ya ha cambiado, ¿verdad? Lo que se llamaba la tarea fórmula de primera sesión. Viene una pareja con su hijo que tienen problemas con él, ¿verdad? Y entonces el psicólogo le dice, bueno, de aquí a la semana que viene me gustaría que te fijases en qué cosas de tu hijo o de tu relación con tu hijo quieres que no cambien. Y tú dices, no, hombre, que yo he venido para todo lo contrario. Que sí, hombre, que sí. Y de eso vamos a trabajar. Pero hay una tarea de sesgo atencional. Claro que vamos a trabajar con lo que hay que modificar, pero además de eso, que tú has puesto el foco solo en lo que hay que cambiar, ¿qué cosas te gustaría que no cambiasen? Pues eso. ¿Qué rostro de Dios encuentro en la realidad que me rodea? Al principio pensé en la pregunta de ¿encuentro a Dios en la realidad que me rodea? No, si no lo encuentras es porque no lo has sabido buscar, porque está. ¿Qué rostro de Dios encuentro en la realidad que me rodea? Y pone ejemplos concretos, que no suene así, por la bondad de la gente, o la vida que nace, ejemplos concretos. Nada es profano para quien sabe ver, decía Taylor. Y por supuesto, también Dios me habita a mí, y también Dios trabaja en mí y trabaja en la Iglesia, por supuesto que sí. Faltaría más. Por tanto, ¿qué rasgos y qué características más positivas descubro en mí, o en mi parroquia, o en mi comunidad, o en mi cofradía, en mi lo que sea, ¿no? Que además puedan ser palanca, herramienta para llevar el Evangelio. Somos tan poquita cosa, somos tan viejitos, ya, pero ¿qué cosa hay buena en ti y en vosotros? Una tercera cuestión es esa mirada a la realidad, ¿no? Y lo hemos titulado Un plano que mirar. Bueno, quienes escucharon la ponencia de Alfonso, pues si hay algo que aportar, pues no, la verdad es que no dio ni una, tío. Hora y media hablando para nada, ¿no? O sí, o sugirió algo. Bueno, y para quien no, pues si la vais a colgar y alguien la ve, pues en Noches de Insomnio, pues es maravilloso, porque ¿cuántas visitas dices que hubo? 2.000 entraron, pero no sabemos en qué minuto decidieron desconectar porque no había quien aguantara esto, ¿no? Bueno, y nuevamente un ejercicio también colectivo, comunitario, hacer un mapa de la forma que consideréis que se puede hacer y que la gente sea creativa, pero una cosa sencillita. Yo puedo usar una pizarra donde pongo unos post-it, ¿no? La imagen que yo tengo de Teruel, la imagen que yo tengo de mi pueblo, la imagen que yo tengo de la realidad que me rodea es esta palabra. Y la pongo. Y después mi compañero pone la suya.
y lo miro. Este es el plano que vemos cuando miramos la realidad en la que vivimos. Si queréis y si os animáis, pues una mirada también al mensaje que yo tengo que transmitir, ¿no? Somos un grupo de creyentes. Ojalá también algún no creyente estuviera con nosotros participando en esto, ¿no? Si tú tuvieras que hacer un collage de Jesús, ¿qué dirías? Dirías muchísimas cosas, ¿verdad? Pero tú tienes que elegir una. Esto es como en el 1, 2, 3, ¿te acuerdas? Había 3 premios y había que descartar uno de ellos. Y al final quedarnos solo con uno. De entre todas las cosas, ¿tú con cuál te quedas? ¿Cuál es el rasgo que a ti más te atrae, más sobresale, más te evoca? Y 2, experiencias temporales. Una, haciendo historia. ¿Alguna vez has tenido experiencia? Seguramente quien participe en esto sí, ¿verdad? De una experiencia como apóstol, como invitador, como vendedor del producto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, una pregunta que tiene que ver con qué deseos hay en la gente que me rodea en la vida cotidiana. Se me olvidó ponerle en un cuadrado. ¿Qué deseos hay en la gente? Yo he sugerido campos donde creo que puede haber mejor siembra, no lo sé, ¿eh? Pero tú, en el campo en el que tú estás, con la gente en la que tú te mueves cada día, ¿por dónde crees que hay vías de entrada? ¿No? A lo mejor las de siempre o a lo mejor nuevas, pero ¿cuáles marcarías tú? Una invitación a soñar. Una invitación a soñar. Esto en la CVX, en la Comunidad de Vida Cristiana en España, a mí me tocó ser presidente durante 5 años, nos ayudó mucho tener un sueño, un sueño. El padre Rupe, general de la compañía, decía: enamórate, porque de aquello que te enamores hará que te levantes por la mañana, hará que tengas desvelos por la noche, hará que dé sentido a lo que haces, ¿no? No hay nada más práctico, decía él, que estar enamorado. Bueno, pues ¿qué sueño de enamorado tengo yo? Porque Dios nos ha soñado, ¿no? Y los que somos padres, antes de tener a nuestros hijos, les hemos soñado también. Luego saldrán lo que salgan, pero hemos tenido un sueño sobre ellos. Y ese sueño fue el que reorientó nuestra acción de crianza, ¿no? ¿Qué sueñas tú para Teruel, Albarracín? ¿Cuál es tu sueño pastoral? Venga, a la grande. Como esa expresión que se dice por lo menos por allí, de que soñar, hay que aspirar a obispo para quedarse en sacristán, ¿eh? Bueno, algunos habéis, no sé si lo habéis soñado alguna vez o aspirado, pero ahí estáis, ¿verdad? Por esto. No es momento de ir a las rebajas, es momento de soñar a la grande. ¿Cuáles son los campos donde te parece haber más sed de Dios y de su propuesta? Los que tú sugieras, ¿no? Y ahora vamos a pasar de las musas al teatro. ¿Qué primer paso o qué primeros pasos podemos dar ahora? Os he puesto para este curso, por lo menos para este tiempo que nos ocupe ahora, ¿no? Y decide uno, hay que elegir. Hay tanto, la mies es tan abundante y los obreros tan pocos, que uno tiene que empezar, uno tiene que elegir, ¿verdad? ¿Por dónde? Creo yo que tendría que ser el primer paso a dar. ¿Con quién tenemos que contar? ¿Dentro de la iglesia o a lo mejor fuera? ¿Qué ofrecemos desde mi parroquia, desde mi comunidad, desde mi grupo? ¿Qué ofrezco a la diócesis? Pensando en el bien común de ese sueño que tengo, nosotros podríamos ofrecer esto. ¿Y qué le pedimos a la diócesis también? Porque el amor es la comunicación entre las dos partes, el que da y el que recibe, ¿verdad? Y yo, que colaboro con la diócesis, también soy de la diócesis y también reclamo a la diócesis algo. Y una pregunta personal, porque al final, y esto lo sabéis muy bien, cuando habéis hecho un plan, bueno, el qué ya está, el cómo igual también, ahora falta el quién, ¿no? Y esto ahora, ¿quién lo lleva a cabo, no? Entonces todos miramos hacia la derecha, hacia la izquierda. Bueno, voy a pedir voluntarios, y entonces todo el mundo es el momento de mirar, ¿cuál es mi disponibilidad? La que tengas. Recogerlo antes de Navidad, lo que hayamos trabajado. No hemos abordado todas las preguntas, solo alguna de ellas, o sí, hemos hecho todas, y además alguna más. Bueno, pues genial, ¿no? Lo recogemos antes, ya veréis la manera de hacerlo llegar pues al vicario de pastoral, o en fin, como lo veáis, como lo veáis. Y eso me lo mandaríais a mí, me lo haríais llegar a mí,
no os importe, es que la gente lo entregó en papel, porque la gente mayor, pues en papel lo mandéis, no estéis a pasarlo a limpio. Me tocó, y perdóname un poco, me tocó y me afectó personalmente. Estuve en la comisión que recogía las aportaciones para el sínodo de los grupos sinodales. Y la tengo guardada. Hice una fotocopia, pero la original me la quedé yo. Una cuartilla que habían hecho los abuelos de una residencia de ancianos. Bueno, que soy muy de lágrima fácil. Quiero decir, eso es palabra de Dios, ¿sabes? Lo que estos hombres y mujeres muy mayores han dicho de lo que soy para la Iglesia. Bueno, no os importe, lo recogemos y me lo hacéis llegar, lo que esté por soporte electrónico, y si no, en un sobre, por seguro, por lo que sea, a Alfonso. Alfonso tiene la Navidad para comer turrón y preparar la Noche de Reyes y para poner un poco de orden en todo eso, y eso es lo que daría, digamos, el espacio para el encuentro en la Semana de Teología, que creo que yo tengo la fecha del 16 de enero. Creo que por la mañana con vosotros y por la tarde con los laicos, o al revés, no recuerdo muy bien. Pero bueno, la idea sería esta: poner un poquito en común lo que la gente ha dicho desde aquí y dos cositas breves que a mí se me puedan ocurrir a partir de ahí, a modo de resumen para continuar. Y eso es lo que luego ya pues yo os haría llegar para la contribución de esto al plan pastoral, si os parece. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sin movernos, más allá de girar la silla o en grupitos de 3 o de 4, susurrando para no molestarnos unos a otros. Una invitación para el trabajo en grupos, diríamos, bueno, de lo que hemos compartido esta mañana, de lo que yo he lanzado esta mañana, de lo que he provocado esta mañana, ¿verdad? Provocar a un aragonés es para tener mucho valor, ¿eh? Yo vivo en Salamanca, que es zona de toreros. Yo no he toreado nunca en mi vida, ni lo haré, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, no? Bueno, luces, sombras, ecos. ¿Dijiste algo con fundamento, Alfonso, o no? Digo, no solamente para devolverle al ponente, sino también para compartir, ¿no? O concreciones, o hubiera yo añadido algo más, o creo que algo de lo que has dicho aquí tiene poco sentido, quizás en otros sitios más, ¿no? Ecos acerca de este procedimiento. Lo de hoy es el chupinazo de salida de la fiesta, pero la fiesta empieza ahora. Lo importante es ahora, que la gente participe con esa ficha o con la que hagamos, por Dios. ¿Cómo os parece? ¿Cómo creéis que podemos hacer para sacarle partido? Y si del diálogo que tenéis pues hay alguna pregunta o algún comentario para hacerle al ponente o para hacerlo entre nosotros, pues genial. De esto que estáis comentando ahora, nos surgía la pregunta: ¿cómo podemos hacer para que en estos pequeños grupos que tenemos en las parroquias sean capaces de atraer a alguna otra persona, transmitir el mensaje? No quedarse solo encerrados, que a veces nos quedamos muy encerrados en nuestros pequeños grupos y estamos bien, pero luego no sale. ¿Cómo podemos hacer para que eso? Pues mira, el movimiento se muestra andando. Es decir, que la gente se anime a invitar a alguien de su entorno. Tú sabrás a quién vas a invitar. Segundo, ¿invitar a qué? ¿Invitar a qué? Porque igual mi grupo de estudio bíblico, como por ejemplo que tenemos en la parroquia, ¿verdad? Pues yo a alguien de mi entorno, a esto si le invito no va a venir. A esto si le invito no va a venir. Entonces, ¿puede mi grupo de reflexión bíblica pensar en una iniciativa que puede ser desde un encuentro como el que hemos tenido esta mañana o más breve, o puede ser compartir una película, o puede ser una excursión por Teruel para ver los rasgos que más nos llaman la atención del Teruel del siglo XXI sin una connotación religiosa? A eso igual esta persona que estoy pensando sí se apuntaría. Entonces, que cada uno sepa y sabe quién puede estar más próximo a interesarse, y dos, invitar a qué, y romper también un poco los márgenes. Parecería que solo es actividad pastoral
lo que, entendíme la expresión, empieza en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Eso es un problema de tu miopía y de la mía, no de lo que estamos mirando. Si os sirve, en Salamanca, con motivo de los grupos sinodales, dijimos, bueno, claro, el sínodo dice que no solamente hay que escucharnos, hay que participar, también tenemos que salir a la calle, ¿no? Porque esto es una cuestión de la Iglesia en salida. Y entonces se propuso a los grupos sinodales, no todos lo hicieron, pero tampoco fueron muy pocos. Los que sí lo hicieron fue pensar en una actividad de salida, de anuncio. Y hubo una creatividad enorme, y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo. Hubo un grupo, recuerdo, que dijo, bueno, pues mira, en nuestra parroquia hay un tipo que está vinculado a un sindicato, podemos tener un encuentro con ellos, a ver cómo ven ellos la situación de Salamanca. Esto fue un encuentro, no sé si recuerdo si era UGT o comisiones, no recuerdo qué sindicato era, da igual el que fuere, ¿no? Bueno, y compartieron. Fue un momento de acercamiento, por ahí, ¿no? Y luego invitad a Grillex, que traes tú ahí el cartel. Sí, sí. Bueno, pues terminamos ya. No perdamos el horizonte de que todo esto es una reflexión que nos ayuda a conocer mejor la cultura, y ese conocimiento nos va a venir de esa mirada nueva de la que nos hablaba Alfonso, una mirada amorosa, una mirada en positivo, una mirada contemplativa para descubrir qué está haciendo Dios y colaborar con Él, ¿no? O sea que gracias por tu disponibilidad para estar con nosotros este par de días, para acompañarnos en este trabajo y para dedicar tus vacaciones de Navidad a una cosa tan agradable como esta. Muy bien, muchas gracias.